El califato abasí, desde el siglo VIII al IX. El movimiento abasí. Los conflictos del califato omeya hicieron eclosión en torno al 750 en la denominada Revolución Abasí, por la que se sustituyó una dinastía por otra. Fue un tiempo de transformaciones y problemas sobre la legitimidad del califa, deseo de igualdad de los muladíes, cargas fiscales o modificación de alianzas tribales. Los abasíes, descendientes de un tío del profeta, supieron atraerse a grupos descontentos con los meyas, como los chiitas, conversos iraníes o árabes del Jurasán. Gracias al líder religioso Abu Muslim, comenzó la revuelta que culminaría con la derrota de Marwán II, último omeya. El gobierno de los abasíes, del 750 al 945. La dinastía. Al-Safaj, desde el 750 al 754, dedicó su reinado a eliminar las resistencias sirias, yariyíes y de ciertos chiitas. Le sucedió su hermano Al-Mansur, desde el 754 al 775, fundador de la nueva dinastía, gracias al apoyo de Abu Muslim y los jurasíes. Al-Mansur, temeroso de la fuerza de Abu Muslim, lo ejecutó tras su llegada al poder. Muslim se convirtió en un símbolo de resistencia iraní frente a los árabes. Al-Mansur continuó sufriendo rebeliones como la de los rawandíes. Fundó Bagdad en el 762, lugar primordial para el ejército jurasaní. Los siguientes califas trataron de centralizar la administración a la vez que se seguía con la lucha contra Bizancio. En el califato del Harún al-Rashid, protagonista de las 1001 noches, se intensificó la lucha contra los carolingios. Fue un periodo de rebeliones nacionalistas que quizá provocó la decisión de al-Rashid de dividir el califato entre sus hijos. Al poco, la lucha entre los hermanos terminó con la ejecución de al-Amin y el triunfo de al-Mamun entre el 813 y el 833, que tampoco disfrutó de paz en su reinado por el conflicto del mutazilismo, una doctrina islámica que dice que la fe debe entenderse y explicarse de forma razonada. Finalmente fueron los ulemas o estudiosos de la religión los que marcaron los criterios doctrinales. Le sucedió su hermano al-Mutasim entre el 833 y 842, que se rodeó de los mamelucos, que lo acabarán asesinando, y desplazó la capital a Samarra. A partir del 870 la situación del califato era muy distinta, con poderes locales con sólida implantación en las provincias. La crisis final del 908 al 945 transcurrió durante el reinado de 5 califas por el control de los escasos recursos del Estado. El deterioro de la situación del califa, el poder militar turco y la decadente administración central hicieron posible que los buyíes se hicieran con el poder. Las reformas administrativas abasíes. La administración incorporó usos sasánidas. El califa al-Mansur se apoyó en los miembros de su linaje y los clientes de los abasíes para reestructurar su califato. Destacaron los jurasaníes, persas, y dentro de estos los barmaquíes. La organización se centró en una serie de secretarías con un visir al frente. Hubo también un gran visir o chambelán con muchas competencias. En cada provincia había un intendente. Los impuestos variaban según las áreas del imperio, pero había 3 generales: la limosna legal o zakat, como un diezmo. Los no musulmanes pagaban la capitación o jizya, y todos pagaban el yarai, el impuesto territorial. El califa contaba con tierras, monopolios, aduanas, y delegaba su poder judicial en los cadíes o jueces,
quienes debían ser expertos en derecho islámico, o el fiqh. El desarrollo económico. Predomina la agricultura de secano con barbecho y rotación. Se utiliza el riego por pozos, canales, y se introducen nuevas especies como la espinaca y la berenjena, el arroz o frutales como naranjos o plataneros. Se distinguen tres tipos de tierra: la propiedad individual, que era escasa salvo en Arabia y Mesopotamia; la propiedad de la comunidad al servicio de autoridades o cedida en usufructo a particulares, o lo que era la icta; de antiguos propietarios en usufructo de los antiguos propietarios dimíes que pagan a cambio el jaray; y por último de manos muertas, el waqf o abus, cuyas rentas se destinaban a instituciones pías como mezquitas, madrazas y hospitales. La ganadería era prácticamente de dromedarios y caballos. Las grandes ciudades favorecieron las actividades industriales como el textil, tintes, cuero, hornos, cerámica, vidrios, cobre, muebles y papel. Los oficios se distribuyen en zocos y las industrias se establecen regionalmente. Las instituciones que controlan los mercados, como el almotacén, surgen a partir del siglo X. Se establecen importantes rutas desde Bagdad por el Mediterráneo o la ruta de la seda. Destacan los productos alimenticios en conserva y las armas. El Estado cobra impuestos y establece monopolios. La religión, la ley y la cultura en época abasí. Los comentarios del Corán crearon un género propio, el tafsir, que también motivó un nuevo interés por la gramática y la lingüística. Existía una estrecha relación entre literatura y religión y se compiló la tradición oral, el hadiz, de los nómadas árabes. Se desarrolló la ley islámica o sharia y se reformaron las leyes siguiendo los acordes del Islam en tres categorías de leyes: regulaciones rituales, normas para relaciones sociales y la teoría de la organización del Estado. Su regulación estuvo a cargo de escuelas de derecho islámico como el Jafarí, Hanafí, Hanbalí o Malikí. Esta última predominó en Al-Ándalus y el Magreb. Los palacios de Bagdad tomaron materiales de las ruinas sasánidas. La literatura se cultivó en el círculo palaciego y en los populares. Se desarrolló la poesía, la obra persa e hindú, como comportamiento y protocolo, se transmitió a través de las obras bizantinas. Se adquirieron conocimientos técnicos como matemáticas, medicina, y destacaron escritores como Ibn Qutaybah o Al-Jahiz. En Bagdad se fundó la Casa de la Sabiduría, donde se tradujeron importantes textos. Decadencia abasí y aparición de los primeros movimientos secesionistas. Se produjo un fraccionamiento político a raíz de la debilidad del imperio. La unidad era por vinculación al califa y no existía una consistencia de unidad territorial. Por varias razones, los gobernadores de las grandes provincias, en ocasiones, no contribuían con lo debido al tesoro del califa, lo cual provocó que el tesoro se resintiera. El proceso separatista fue en muchas ocasiones similar. Los gobernadores se desvinculaban poco a poco y sus impuestos los revertían en su ámbito hasta que rompía con el gobierno central, estableciendo su capital y dinastía propia hasta que sucumbía. Así fueron los gobiernos independientes de los dulafíes desde el 825 al 898 y yazdíes del 928 al 1077. Más complejos fueron los movimientos de los safaríes en Persia desde el 867 al 903 y los zangíes en Irak del 868 al 883, si bien los movimientos más complejos se produjeron en el Islam occidental. Los ablavíes del 800 al 909. El precedente fue establecido por Harún al-Rashid, quien entregó Ifriquilla a los ablavíes a cambio de que lo recordaran en la oración de los viernes.
Esta dinastía debe su nombre al comandante del ejército al-Ablaq, cuyo hijo Abrahim I de Ifriqiya se independizó del califato en el 800 y estableció la capital en Cuyarwan. Los ablavíes tomaron Sicilia, Malta y saquearon Roma del 861 al 868, y también en el interior debieron sofocar rebeliones. Su decadencia política vino por tener que luchar a tres bandas contra los bizantinos, tribus bereberes rebeldes y los fatimíes. Los tuluníes del 868 al 905. Egipto fue gobernado por Aham ibn Tulun, hijo de un esclavo turco, a quien el califa abasí había encomendado su administración. Apoyado por el ejército y el pueblo, consiguió del califa autorización para disponer libremente de las rentas a cambio de pagarle un canon y de su reconocimiento. La dinastía de los tuluníes del 868 al 905 tuvo su capital en Al-Quatay, al norte de Fustat. Ocupó Siria y Palestina gracias a sus mercenarios e incluso llegaron a emparentar por matrimonio por los abasíes. En el 905 su territorio volvió a ser reconquistado por el califa de Bagdad. Los fatimíes desde el 909 al 1171. Eran chiitas septimanos. Su fundador fue Ubay Allá, que escapó de Siria y se proclamó el enviado al-Maldí y emir de los creyentes, comenzando una campaña contra los ablavíes en el 909. Con la oposición de los suníes y las tribus bereberes, quienes no aceptaron fácilmente su liderazgo, derrotaron a los andalusíes y las dudas de los gobernadores de Sicilia y Cerdeña. Llegarían a ser la dinastía más rica del mundo islámico. Se firmó un pacto de no agresión con los bizantinos y Al-Mu'izz conquistó Egipto y fundó el Cairo en el 969, trasladando allí su capital, ocupando una zona fundamental para comercio. Se autoproclamaron califas y tras ello se enfrentaron a los omeyas andalusíes y a los abasíes en Siria y Damasco. El apogeo cultural y político llegó con al-Aziz y al-Hajim entre el 975 y el 1021, aunque este último, por su fanatismo, mandó destruir la iglesia del Santo Sepulcro. Siria, Palestina, Sicilia y Trípoli se perderán pronto. La dinastía fatimí consagró la sucesión entre padre e hijo y la posibilidad de que el califa pudiera ser menor, y la figura de su regente derivó en problemas. Llegó la crisis por varias razones, como el descontento del ejército o porque el califa del estado fuese chiita, cuando la mayoría del pueblo era sunita. A la muerte del califa, el persa Hassan I Shabat se desvinculó. En esa época llegaron los ejércitos cruzados de Oriente. Fue una etapa de controversias religiosas y hambruna. A mediados del siglo XII, el dominio de los fatimíes se reduciría solo a Egipto hasta que Saladino eliminó la dinastía. Los omeyas de Al-Ándalus, del 756 al 1031. El emirato omeya nunca formó parte de las posesiones abasíes. Tras el fin del califato omeya de Damasco en el 756, Abderramán aglutinó a los descontentos y se proclamó independiente. Es el periodo del emirato en el que se consolidó la nueva dinastía con influencias orientales, pero se sucedieron las revueltas y los conflictos sociales por problemas fiscales, étnicos y tribales. Bajo Al-Hakam sucedió la Jornada del Foso en Toledo en el 797 y las revueltas de Córdoba en el 805 y el motín del Arrabal de Secunda en el 818. La oposición al emirato se desató también a través de los mozárabes, como la de Abderramán ibn Marwan, o apodado el Gallego, que rechazó la autoridad del emir de Córdoba. Durante la época del emir Abd Allah,
Varias ciudades fueron prácticamente autónomas, como Mérida, Sevilla y Zaragoza. Abderramán III fue el primer miembro de su dinastía que se proclamó califa a partir del 929, frente a abasíes y fatimíes. Dominó los reinos cristianos, construyó Medina Azahara y fue reconocido desde el extranjero como uno de los más grandes del momento. Su hijo Al-Hakam fue el califa interesado en la cultura. Al-Mansur fue regente de Hisham II y fue una etapa de reformas en el ejército. El caudillo realizó más de 50 expediciones militares contra los cristianos del norte. Tras su muerte vendrá la fitna o guerra civil y los reinos de taifas.